Hola amigos, un hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un excelente video. Que el amor de Dios pueda entrar en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Amigos y amigas de todo el mundo, este video es un video supremamente necesario y de verdad lo hago para que se fortalezca su fe, porque vienen tiempos en los cuales se nos va a exigir que demos explicación de lo que creemos. Y se necesita que estemos seguros en nuestra fe, que no tengamos ningún tipo de inseguridad para que nuestras piernas no empiecen a temblar. De esta manera tenemos que dar prueba de lo que creemos, y todo lo que yo les digo, se los pruebo, les doy prueba al derecho y al revés, por un lado y por el otro. ¿Para qué? Para que ustedes estén totalmente fortalecidos, porque no solamente se trata de dar prueba de su fe cuando alguien lo requiera, sino también cuando vengan estos tiempos difíciles, los cuales ya estamos viendo, para que no caigamos en depresión ni en ansiedad, sino que estemos fortalecidos en lo que creemos, llenos completamente de la palabra de Dios, sabiendo que estamos en la verdadera palabra, y de esta forma no dudar ni por un segundo de lo que creemos, aunque todo se ponga difícil, y aún será más difícil que lo que es hoy en día, pero estaremos fortalecidos en la palabra. Sabremos que en el camino en el que estamos es el correcto y es el único camino a la salvación, porque amigos, el único camino a la salvación es Jesús, y Jesús es la palabra, y estamos en la verdadera palabra. Por esto, en este video vamos a desbancar, a desarraigar un gran caballito de batalla que tienen la mayoría de religiones pseudocristianas, las cuales usan al apóstol Pablo para su conveniencia. Y esta es la pregunta que nos vamos a hacer: ¿es el apóstol Pablo católico o es el apóstol Pablo evangélico? Sabemos que la Iglesia Católica llega mucho más lejos, diciendo que todos los apóstoles eran católicos. En este video vamos a demostrar que el apóstol Pablo no era católico por ningún motivo, mucho menos evangélico. Vamos a demostrar entonces que es imposible que hubiera existido esa supuesta sucesión apostólica de la que tanto habla la Iglesia Católica, en la cual el primer papa fue Pedro. Y eso lo vamos a demostrar porque vamos a probar que el apóstol Pablo no era católico. Sabemos que el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, así que tenemos que hablar del apóstol Pablo, no precisamente de Pedro, porque Pedro era el apóstol de los judíos y el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles. Él viajó a Roma, a Grecia, en fin, así que es él el que nos va a dar prueba si es que en verdad él era católico o aún evangélico. Algunos ya dirán: oh, Cusatón, es imposible que él sea evangélico porque la religión evangélica solamente empezó a existir a partir del año 1517. Bueno, pero ve que aún Pablo es leído en estas congregaciones como si ellos tuvieran la doctrina de Pablo. Vamos a dar prueba, amigos, que ni la Iglesia Católica tiene la doctrina de Pablo ni la Iglesia Evangélica. Vamos a dar prueba de que el apóstol Pablo nunca pudo haber sido católico romano. Y eso se los voy a probar con absoluta certeza en este video. Entonces, ¿cómo puede decir la Iglesia Católica que su doctrina viene de los apóstoles? No lo puede decir después de este video. Y si hay algún sacerdote católico que pueda refutarme, lo estaré esperando. Pero voy a empezar probándoles que Pablo tenía la doctrina de un escriba, a lo que también se le llamaba en la Biblia como fariseo. Sí, ¿qué doctrina es esa? Es la doctrina que obedecía la Torá. El problema, amigos, es que sí, había muchos fariseos que realmente no obedecían la Torá, simplemente se dedicaban a poner cargas pesadas sobre el pueblo. Sin embargo, Jesús vio algo en el apóstol Pablo, y era que a pesar de él estar engañado, él era sincero en sus creencias. Jesús vio que muchos fariseos realmente, a pesar de ser escribas y maestros de la ley, estaban llenos de maldad. Sin embargo, Jesús vio algo en el apóstol Pablo, que realmente no había maldad en su corazón.
sino un verdadero celo por Dios, aunque él estuviera totalmente engañado en muchos de los engaños de los fariseos. Sin embargo, amigos, en este video vamos a probar, así que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de realmente cuál era la doctrina del apóstol Pablo, si era doctrina católica o era la doctrina de la ley de Moisés, leyendo en Hechos capítulo 22 versículo 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. Así que el apóstol Pablo está declarando cuál es su doctrina. Su doctrina es que él es fariseo, estrictamente conforme a la ley. Sin embargo, el apóstol Pablo tenía una diferencia muy grande con los fariseos comunes, y es que él no era hipócrita. Es decir, Jesús constantemente estaba reprendiendo a los fariseos porque eran totalmente hipócritas, pero el apóstol Pablo no era hipócrita, amigos. Entonces, vamos a ver cómo es que el apóstol Pablo, al conocer a Jesús, cambia, si ha cambiado la ley, y si de repente en verdad el apóstol Pablo empezó a predicar alguna doctrina católica o aún alguna doctrina distinta a la ley, para que la Iglesia Católica diga que es que su sucesión es apostólica y que la doctrina católica viene desde los apóstoles. Sin embargo, ya hemos dejado probado que el apóstol estrictamente seguía la ley de sus padres, es decir, la ley de Moisés, no la ley católica ni evangélica. Alguien puede decir, pero Ecusatón, es obvio, para esa época no existía nada, él apenas estaba sentando las bases. Y alguien pudiera pensar así, alguien pudiera decir que más adelante el apóstol Pablo va a decir que la ley fue abolida y que fue reemplazada por otro tipo de mandamientos, de ritos y ceremonias totalmente distintas a la ley de Moisés. Sin embargo, en este video vamos a dar prueba que tampoco ese es el caso, sino que por el contrario, el apóstol Pablo seguía apegándose estrictamente a la ley de Moisés, obedeciendo todo mandamiento, estatuto y decreto. Para poder entonces desenredar esta pequeña confusión, vamos a empezar leyendo un pasaje en Hechos capítulo 23, versículo 2 al 6. El que era sumo sacerdote ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca, pero Pablo le dijo: así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? A los que estaban allí le dijeron: estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió: hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Ok, aquí tenemos algo muy interesante. Si en verdad Pablo se disponía a abolir la ley de Moisés, ¿cómo es que Pablo declara una ley de Moisés que está claramente escrita en la Torá? De esta manera vemos que Pablo aún seguía y entendía perfectamente lo que significaba la ley de Moisés. Y vemos que aún Pablo no les responde a estas personas diciéndoles: un momentico, no hermanos, la ley ha sido abolida. Cristo ha venido a cambiar la ley. No, en lo absoluto. ¿Qué les dice Pablo? Lo lamento, disculpen, no sabía que él era el sumo sacerdote, y sé que está escrito en la ley: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Así que Pablo no entró de ninguna manera en una controversia con ellos diciéndoles que la ley había sido abolida o que Jesús había venido a mejorar la ley, a cambiarla. No, en lo absoluto, amigos. Así que empezamos a dar prueba de que el apóstol Pablo obedecía estrictamente la ley de Moisés. Y bueno, el apóstol Pablo se disculpó y ya ven que no lo culparon de nada. A diferencia de los gobernantes de hoy en día que tienen un ego que no les cabe en sus propios palacios y seguramente muy pronto estarán dispuestos a poner en la cárcel a una persona ante cualquier injuria que a ellos les parezca que se dice en contra de ellos en las redes sociales. Es terrible lo que se viene, amigos. Sin embargo, vemos que el sumo sacerdote aceptó las disculpas del apóstol Pablo. Qué bien, ¿verdad? Bueno, en este video no me voy a detener a hablar de si está bien o mal que a un sacerdote se le dé por ser gobernante. Ya sabemos que eso no está bien. Ya se pasaron los tiempos de unión de iglesia y Estado, pero eso es tema de otro video.
lo que vamos a probar es que la frase "no maldecirás a un príncipe de tu pueblo" está en la ley de Moisés. Si leemos en Éxodos capítulo 22, versículo 28, "No blasfemes nunca contra Dios, ni maldigas al jefe de tu pueblo". Ahí lo tienen. Ahora, increíblemente, la mayoría de Biblias tienen el error que dice "no blasfemarás nunca contra tus jueces", cuando en realidad dice "contra Dios". Y luego "ni maldigas al jefe de tu pueblo o príncipe de tu pueblo". Pero bueno, son errorcitos de traducción que están por ahí. Ahí, sin embargo, vemos la prueba clara de que el apóstol Pablo se remite a la ley de Moisés y él mismo declara que está en conocimiento de ella. Así que amigos, vamos viendo que el apóstol Pablo, a pesar de haber recibido a Jesús en su corazón, aún seguía la ley de Moisés. Luego vamos a Hechos capítulo 21, versículo 17. "Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo". Y luego, ¿qué le dicen al apóstol Pablo en el versículo 20? "Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley". ¿Acaso dijo el apóstol Pablo: "Oh, no, un momentito, hermanos, la ley ha sido totalmente abolida, ustedes están en un total error"? No, por supuesto que él no dijo eso. Ahora, hay que tenerle un poco de paciencia al apóstol Pablo, ¿ok? Entendamos lo que pasaba por su corazón, lo que él sentía. Él sentía unas ganas inmensas de predicar a Jesús. Sin embargo, ¿qué pasaba con las personas en Jerusalén que predicaban una religión muerta, que no salvaba? Porque ya hemos hablado en otros videos, la ley no te salva. La ley no te salva, eres salvo por tener la fe de Jesús, pero la ley no te puede salvar por sí sola, y mucho menos a través de ritos y ceremonias. Pero ¿cuál era la única manera que tenía el apóstol Pablo de entrar al templo judío y predicar a Jesús? Amigos, la única manera era él participando en uno de esos ritos que por supuesto ya habían sido abolidos. Y es que esa era la única manera que él tenía para poder predicar a Cristo en su propia ciudad, ¿ok? Entonces, como ya les expliqué, los fariseos, los que eran celosos de la ley en Jerusalén, no querían aceptar lo que había sucedido, y era que Israel había quedado por fuera del pacto, que se había establecido un nuevo pacto. Eso era en cierta manera algo doloroso para una nación que llevaba toda su historia siguiendo la ley de Dios, pensando que eran el pueblo elegido de Dios. De repente, enterarse que ya no eran el pueblo elegido de Dios, que como nación habían caído de la gracia, que el sacerdocio les había sido arrancado, que ya no podían ni tenía ningún sentido que hicieran ningún tipo de ritual de matar ningún cordero, porque ya existía un cordero, el Cordero de Dios. Esto no lo querían entender fácilmente los hermanos del apóstol Pablo en Jerusalén. Sin embargo, amigos, esta parte de la ley de Moisés obviamente tuvo que ser abolida. Es la única parte que tuvo que haber sido totalmente cambiada. ¿Por qué? Porque ya no tenía sentido establecer ningún tipo de ley ceremonial ni sacerdotal, porque el sacerdocio le había sido quitado, arrancado a la nación de Israel para siempre. Israel como nación había caído de la gracia, quedaban por fuera del nuevo pacto. Ahora existía un único y sumo sacerdote, y su nombre es Jesús. Este sumo sacerdote ahora es el único que puede perdonar tus pecados, que tiene poder para establecer contigo un nuevo pacto. Y este es el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículo 16, "Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré". Entonces, amigos, por supuesto que todas las leyes ceremoniales que tenían que ver con la nación de Israel estaban totalmente abolidas, porque la nación de Israel había caído de la gracia. Y hablamos entonces de la circuncisión. Aunque la circuncisión no le pertenece estrictamente hablando solamente a la nación de Israel, porque Abraham se circuncidó. Sabemos, amigos, que
esta ley debe ahora ser escrita es en nuestros corazones. Ya no nos guiamos por la ley de la carne. Si estamos en un nuevo pacto, toda la ley de Moisés debe estar escrita en nuestros corazones. Ahora lo que nosotros circuncidamos es el pecado que tenemos en el corazón. Habiendo aclarado eso, volvemos al mismo pasaje del capítulo 21 de Hechos, cuando los sacerdotes le dicen a el apóstol Pablo en el versículo 23, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Es decir, ellos continuaban en su ley sacerdotal. Luego le dicen al apóstol Pablo en el versículo 24, tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus votos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que les han hablado de ti, sino que tú también andas conforme a la ley. Aquí vemos entonces de nuevo a los sacerdotes en Israel, en Jerusalén, ejecutando una ley ceremonial de la ley de Moisés. Leamos, amigos, en Números capítulo 8 versículo 5. También habló Jehová a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavarán sus vestidos y serán purificados. Ahora, amigos, como hemos visto, ¿está esa parte de la ley de Moisés todavía en pie? No, no es posible, porque ahora tenemos a un único y sumo sacerdote. Ya no se necesita ningún sacerdote, amigos. Sin embargo, de nuevo, el apóstol Pablo, queriendo predicarles a Jesús, a aquella ciudad que precisamente había colgado en un madero a Jesús, toleró que se practicaran este tipo de ritos. No podemos de alguna forma condenarlo a él porque esto en sí no encierra ningún tipo de idolatría hasta ese momento, porque aún las personas estaban bajo un periodo de gracia en el cual nuestro Dios Padre aceptaba que ellos ejecutaran ese tipo de ritos esperando que pudieran conocer a Jesús, quien ahora sería su único sacerdote y salvador. Es por esto que el apóstol Pablo estuvo dispuesto a tolerar ese rito, pero él sabía que ese rito ya había sido abolido, amigos. Entonces, cuando se trata de predicar a Jesús, jamás se está violando la ley de Moisés. Lo que sí sucede es que, por consecuencia lógica, la ley ceremonial y la ley sacerdotal colapsa. Y los fariseos en los tiempos de Jesús, los que eran hipócritas, sabían esto perfectamente. Ellos sabían que el evangelio de Jesús era precisamente en contra de ellos, y es que Jesús jamás llevó un cordero al templo para ser sacrificado. Jesús jamás les pidió permiso a los fariseos para hacer una prédica, porque ellos predicaban un evangelio torcido. Así como hoy en día las religiones, tanto católica como evangélica y de ahí para abajo, todas predican un evangelio torcido. Seguimos leyendo en Hechos 21, versículo 25, cuando los ancianos le dicen al apóstol Pablo, en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y de este pequeño versículo es que se pegan todos aquellos que tuercen los evangelios y dicen, ¿te das cuenta, Ecusatón? Cuando dice no guarden nada de esto, se refiere a que no hay que guardar nada de la ley de Moisés. Toda la ley ha sido abolida. Pero amigos, eso es sacar totalmente fuera de contexto lo que venimos leyendo. Cuando dice no guarden nada de esto, se está refiriendo precisamente a aquel rito del cual los ancianos le están diciendo al apóstol Pablo que haga parte, es decir, en donde las personas se afeitaban todas y luego se lavaban. Es un rito de purificación sacerdotal. Entonces, obviamente que los gentiles no tenían por qué seguir ese rito, porque le pertenecía a la nación de Israel. Pero ¿qué sucede? La nación de Israel había caído de la gracia y ellos aún no lo sabían. Pero miramos que el mismo versículo nos comprueba que cuando los ancianos dicen, hemos determinado que no guarden nada de esto, no se refiere a toda la ley de Moisés,
sino que se refiere específicamente a la ley sacerdotal, al rito de purificación, porque miremos lo que sigue después: solamente que se abstengan de ídolos, y eso está en la ley de Moisés. Que se abstengan de sangre, está en la ley de Moisés, de ahogado, de fornicación, todo eso está en la ley de Moisés. Entonces es claro, amigos, que una parte de la ley de Moisés fue abolida, pero otra parte no pudo ser abolida. Ahora, ¿qué parte fue abolida? Obviamente todo lo que tenga que ver con la nación de Israel, todo lo que tenga que ver con la ley ceremonial y sacerdotal. Y si alguien me dice que el sábado le pertenece a la nación de Israel, les recuerdo que Dios bendijo el séptimo día y reposó en sábado antes de que naciera ningún judío. Por tanto, ¿qué ley era la que seguía el apóstol Pablo? ¿La ley católica o la ley de Moisés? La respuesta es clarísima. El apóstol Pablo aún seguía la ley de Moisés. Absténganse de todo lo ahogado, de sangre, de ídolos. Todo eso es de la ley de Moisés. Ahora yo pregunto, ¿por qué se afanan tanto en decir que el apóstol Pablo era católico? Yo pregunto, ¿es la salvación por fe doctrina católica? No lo es, porque la Iglesia Católica dice que las personas son salvas por realizar sacramentos católicos, es decir, comer la hostia, bautizarse, y que la salvación por fe, según la Iglesia Católica, es cuando la persona recibe los sacramentos por fe. Por otro lado, están los evangélicos que dicen que la fe solo es válida mientras no se obedezca la ley, porque según ellos, el justo solo tiene fe si está en violación de la ley de Moisés. Si no viola la ley, entonces no tiene fe. Según ellos, antes por el contrario, están rechazando la muerte de Cristo. Por lo tal, recordemos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Ahora, yo vuelvo a hacer la pregunta, ¿es el apóstol Pablo católico o evangélico? Porque leamos lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 2. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y grábala en tablas para que pueda leerse de corrido. Aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Ahora yo pregunto, así que inclusive la salvación por fe le pertenece a la ley de Moisés, amigos. Es increíble. Y aún dicen, oh, somos salvos por la fe y no estamos bajo la ley. La salvación por fe le pertenece a la ley de Moisés, le pertenece a la Torá, ¿ok? Ahora yo me pregunto, ¿qué es ser justo? Porque el profeta no dijo, el loco vivirá por la fe. El profeta no dijo, el bandido vivirá por la fe. El profeta no dijo, el pecador vivirá por la fe. No, el profeta dijo, el justo vivirá por la fe. Entonces, yo pregunto esto, ¿será el hombre el que ahora va a definir qué es lo que es ser justo? No lo creo. ¿Será que la Iglesia Católica o la Evangélica es la que definan qué es ser justo? No, ninguno de los dos. Solo Dios puede definir qué es justo. Leámoslo en Deuteronomio capítulo 4 versículo 8. ¿Qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Amigos, ¿qué es ser justo? Justo es obedecer la ley, porque los estatutos de la ley son justos. Amigos, ¿y qué nación tenía la ley? La nación de Israel. Pero la nación de Israel cayó de la gracia, quedaron por fuera del nuevo pacto, por lo cual es obvio que todo lo que tenga que ver con la ley ceremonial y la ley sacerdotal de la nación de Israel no es válido, pero todos los otros estatutos que Dios le dio a la nación de Israel son justos. Y si esos estatutos son justos, ¿cómo pueden ser abolidos? Porque lo justo no puede ser abolido. De otra manera, entonces quedaríamos con lo malo. Porque si Dios permite que lo justo sea abolido,
Entonces, ¿en dónde quedaría el mundo? Sumido en la oscuridad. Entonces nada de eso tiene lógica, por lo cual el apóstol Pablo dice, el justo vivirá por la fe. Amén. ¿Quién es el justo sino aquel que obedece todos los estatutos y decretos que son justos? Ese vive por la fe. Por tanto, probamos que el apóstol Pablo de ninguna manera puede ser ni católico y mucho menos evangélico, si es que pudiéramos decir algo así. Pero por el ánimo de la discusión, porque la iglesia evangélica es la que más se da gusto torciendo al apóstol Pablo. Ahora, recordemos que los ancianos dijeron en Hechos capítulo 21, versículo 25, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. El término, amigos, no guarden nada de esto, no está haciendo referencia a toda la ley de Moisés. De otra manera, el apóstol Pablo no hubiera pedido disculpas al príncipe de su pueblo, diciendo, yo sé que está escrito, no injuriarás al príncipe de tu pueblo. Por tanto, yo pregunto, ¿obedecía el apóstol Pablo el catequesis católico? La respuesta es no. Por tanto, amigos, el apóstol Pablo obedecía la ley de Moisés. Ahora nos preguntamos, ¿qué dice el catequesis católico? Recordemos que la Iglesia Católica cambió los mandamientos, inclusive haciéndose sus propios mandamientos. No recuerdo el número exactamente, pero uno de ellos dice, santificarás las fiestas. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en lo referente a las fiestas en Colosenses capítulo 2, versículo 16? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Recontra mega plop. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que no es necesario guardar ningún tipo de fiesta, ningún día de reposo que tenga que ver con ceremonias, con fiestas, con días de fiesta, refiriéndose por supuesto a las fiestas judías, las cuales ya no tenía ningún sentido celebrarlas, porque siempre derivaban en que había que ir a donde el sacerdote judío, pero el sacerdote fue abolido. Entonces, ¿de qué nos sirve celebrar una fiesta que se celebra de alguna manera incompleta? Y si nuestro sacerdote es Jesús y a Jesús lo tenemos en el Espíritu, ¿de qué sirve celebrar una fiesta en la carne para luego celebrarla en el Espíritu? No tiene lógica. Todo tenemos que celebrarlo en el Espíritu, amigos. Ahora, ¿qué tal la última cena? Ir a la iglesia católica a comer un pan o a tomar un vino. Ahora recordemos que ellos nunca dan el vino se lo bebe todo el sacerdote. Así que ¿cómo está eso? Pero ese es tema para otro video. Según ellos, la sangre de Jesús va metida en la hostia, pero el sacerdote bien que se empuja el vino. Finalmente, amigos, ¿qué dice el apóstol Pablo sobre la salvación a través de comer un pan o beber un vino? Leamos en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa con la última cena? Pues no pasa nada, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El apóstol Pablo no era católico, ni jamás estableció la última cena. Amigos, la respuesta es un rotundo no, recontra megaplop. Pero volviendo al tema, en 1 Corintios capítulo 1 versículo 17, ¿qué dice el apóstol Pablo? No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no en sabiduría de palabras, que no se ha hecho vano el madero de Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que Cristo no lo había enviado a bautizar. Recontra plop. Pablo no podía ser católico de ninguna manera, porque una de las principales doctrinas de la Iglesia Católica es precisamente el bautismo. Tal vez Pablo decía que Pedro era la cabeza de la Iglesia. No, decía todo lo contrario. Leamos en el mismo capítulo, en el versículo 11. Por lo que me ha sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Dice, yo soy de Pedro, porque Pedro es la roca, y sobre esta roca fundaré mi iglesia. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el versículo 13? Está dividido Cristo.
¿Fue colgado en el madero Pablo por vosotros, o habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Así también me pregunto yo, ¿fue colgado en el madero Pedro? ¿Murió Pedro por nosotros? ¿O hemos sido bautizados en el nombre de Pedro? Las respuestas a esas preguntas es un rotundo no, amigos. Por lo cual, amigos, he probado de una manera recontra irrefutable que el apóstol Pablo jamás pudo ser católico, que los evangélicos han torcido totalmente el sentido de la salvación por la fe. Hemos probado que verdaderamente el apóstol era un fariseo que un día recibió a Jesús en su corazón. Amén. Hasta pronto, amigos.